Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica, el último webinar del año, siendo hoy 16 de diciembre del 2022, y hemos convocado para el mismo a la doctora, académica, profesora Francisca Molero. Ella es profesora asociada de la Universidad de Barcelona, directora del Instituto Iberoamericano de Sexología, presidenta de la Federación Europea de Sexología, vicepresidenta de Sexología Médica del Colegio de Médicos de Barcelona. Es académica y miembro de número de la Academia Internacional de Sexología Médica, es un miembro vitalicio. Es un lujo, es un placer enorme poder contar con la doctora Molero acá. Queremos agradecer en primer lugar a la industria, como siempre, al laboratorio Bayer, Eurofarma, que nos apoya con la actividad académica siempre de nuestras jornadas de la Academia Internacional, a la doctora Francisca Molero, que siempre es la van a escuchar lo que es la generosidad con los conocimientos y la calidad de la presentación, y a todos y todas por participar, los que nos están escuchando en vivo ahora o que nos van a escuchar a través de las redes. Paqui, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Santiago? Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo y con todas las personas que nos puedan estar oyendo. Muy Qué feliz. lindo. Muchas Bueno, muy gracias bien. por Paqui, y nos invitarme. convoca un tema por demás interesante, sexualidad y microbiota, ¿no? ¿Cuántas novedades? Sí, fíjate que es un tema que hace tiempo, que yo conozco, bueno, me parecía interesante el tema. Me parecía quizás porque una de las partes de mi profesión era la de ginecología, como bien sabes. Entonces, durante muchos años es un tema que me ha llamado mucho la atención, sobre todo por el tema de las infecciones. El tema de la microbiota vaginal, ¿no? Que antes le llamábamos flora vaginal, ¿os acordáis? Hace años, ¿no? Luego pasó a microbiota, y a raíz de ver un poco, investigar un poco sobre qué estaba pasando con eso, cómo las personas o las mujeres reaccionaban de manera diferente a los diferentes tratamientos y no sabíamos muy bien por qué, pues a raíz de eso ya me empecé a interesar mucho. Y bueno, y en esa época que yo también me dedicaba a la sexología, pues pensaba que era algo muy alejado de la sexología, ¿no? Pero hace un tiempo ya vi que no, sobre todo cuando empezaron a salir los primeros artículos relacionando la microbiota y algunos aspectos específicos como la infertilidad, por ejemplo, o como, por ejemplo, incluso el tema de las infecciones de transmisión sexual o el tema de la disfunción eréctil. Y a partir de ahí, pues empecé un poco esta especie de investigación un poco de mayor curiosidad, que además es que cada vez que te metes un poquito más te das cuenta del largo camino que te queda por recorrer, y yo estoy segura que nos va a dar, va a sorprender muchísimo y va a dar grandes avances para el bienestar de las personas y para la promoción de la salud en general, el conocimiento muchísimo más exhaustivo, ¿no? Precisamente de eso, de la microbiota. Y si te parece, pues yo ya puedo compartir pantalla y ya empezamos. ¿Te parece? Perfecto, Paqui. Adelante. Venga, voy a compartir. Me decís, desde el principio me decís si se ve bien. Esperad un segundín que comparta. Un segundo. Presentación con diapositivas desde el principio. Vale. ¿Se Se ve? ve perfecto, perfecto. Perfecto. Muy bien, pues como digo, vamos a empezar un poco con algunos conceptos que parecen ser, bueno, pues yo creo que a mí me sorprendieron porque yo no los conocía, ¿no? Cuando empecé un poco a sentir cierta curiosidad por el tema, ¿no? Y realmente vemos que hay una diferencia en lo que es el microbioma y la microbiota, ¿no? Que ahora vamos un poco a intentar ver un poco la distinción de estos dos conceptos, pero sobre todo explicar y decir que el microbioma empezó realmente a ser objeto de investigación y sobre todo se abrió el abanico de posibilidades de futuro precisamente con el programa del microbioma humano, ¿no? Y cuando realmente nos confirmaron que los humanos somos superorganismos, cuyo funcionamiento representa una amalgama de propiedades microbianas y humanas, y que muchas de nuestras enfermedades son producto de la pérdida de armonía entre nuestro genoma y el microbioma.
El microbioma en realidad no es la microbiota. La microbiota podríamos decir que es el conjunto de gérmenes que conviven con nosotros. Y el microbioma es algo más, es el conjunto formado por esos gérmenes, por esos microbios que conviven con nosotros, pero también por sus metabolitos y sobre todo por las reacciones que pueden hacer con nosotros con nuestro propio genoma y nuestro propio metabolismo. Esa es la diferencia, ¿no? Dentro, evidentemente, de un nicho ecológico determinado. Cuando hablamos, además, de microbiota, normalmente tenemos algunos nichos muy claros, ¿no? Tenemos el intestino, tenemos la vagina, pero hay muchísimos más que ahora iremos hablando. Pero también me parece muy interesante, al menos reseñarlo, y es que aparte del abanico de posibilidades que nos abre de cara al conocimiento, es este dato que seguramente muchos de los oyentes lo sabrán, pero a mí me parece importante, y es que en una persona saludable las células microbianas superan en número a las células del cuerpo. Estamos hablando de 10 a 1, es decir, si por cada una de nuestras células tenemos 10 microorganismos, tenemos 10 microbios que están continuamente conviviendo con nosotros, que nos influyen en el desarrollo de nuestra fisiología, de nuestra inmunidad y de nuestra nutrición. Por lo tanto, ese concepto de qué somos y sobre todo el concepto de que somos precisamente un superorganismo, eso me parece muy interesante, ¿no? También porque nos hace un poco, yo creo que también nos ayuda un poco a ser un poco, ¿cómo explicar la palabra? Un poco, ahora mismo no me sale exactamente la palabra, pero aquello de decir, bueno, no convivimos con muchos microorganismos bueno, y es importante ese equilibrio, ese ecosistema, esa relación de estar con ellos, ¿no? Y esa funcionalidad. ¿Qué sabemos precisamente de todo este tema? Pues sabemos que la microbiota es una comunidad ecológica de microorganismos comensales, simbióticos y patógenos, y su contenido genético habita con nosotros en nuestro cuerpo y se equilibran dinámicamente para mantener la homeostasis. Cada individuo posee una comunidad microbiana peculiar, propia, que va a depender de muchas cosas. Primero, de su biología, de su genotipo, pero también de toda una serie de factores socioculturales y unos estilos de vida y una biografía que van a determinar precisamente cómo va a ser esa comunidad microbiana. De hecho, un segundo, perdón, no sé si creo que ahí, no sé si es aquí. De hecho, fíjense ustedes que siempre lo que decía antes, ¿no? Que hablamos de que todo lo que es la microbiota o el microbioma, si lo queremos hablar en sentido más amplio, siempre lo hemos localizado mucho a nivel intestinal o a nivel de la vagina, ¿no? Es lo que primero conocíamos, ¿no? Pero está en todas partes. Lo tenemos en la boca, lo tenemos en la nariz, lo tenemos en los pulmones, en el estómago, en el colon, en los órganos sexuales, en la piel, pero además es que es como decíamos, es algo totalmente dinámico, no es estático, y esto es una de las cosas para mí más interesantes, ¿no? Porque eso nos permite precisamente poder intervenir, ¿no? Y de alguna manera incidir a veces en esa disbiosis y en esa disfuncionalidad, ¿no? Porque realmente nuestra microbiota está influenciada por, como he dicho antes, por esos factores genéticos, pero también por esos ambientales, por la dieta, por los estilos de vida, por nuestras hormonas y por todo lo que tiene que ver también con el sitio donde estemos situados, todo lo que tiene que ver con la contaminación, con el estrés, con los diferentes alérgenos con los que podamos estar en contacto, ¿no? Y aparte de las enfermedades que hayamos podido pasar durante toda nuestra vida y evidentemente los tratamientos que hayamos podido ingerir. Cuando hablamos de una alteración de la microbiota, hablamos de disbiosis y es una alteración que puede ser tanto cualitativa como cualitativa y la consecuencia será la disminución de esos efectos saludables que tiene esa convivencia, esa simbiosis con nosotros, ¿no? Precisamente cuando se altera ese equilibrio es cuando estamos más propensos a la aparición de enfermedades.
Esto simplemente es un esquema que me pareció muy interesante porque realmente cuando te pones a investigar ves que hay estudios realmente serios y es de Gómez Aguilar y habla de cómo cambia la microbiota a lo largo de la vida de las personas, un poco con esta idea, pues eso, de que es algo absolutamente dinámico, ¿no? Y nos habla de los diferentes tipos o de los más predominantes según la etapa, las diferentes etapas vitales y cómo van cambiando su composición. Por ejemplo, a mí lo que me parece interesante, aparte de los nombres de los diferentes microbios que podamos tener, es precisamente esas etapas de infancia, adulto y anciano, donde realmente la infancia es tan importante, pero no solamente por el contacto que podamos tener con otras personas cuando ya empezamos pues, a socializar, sino incluso dentro en el momento del parto, tanto si es cesárea como es un parto vaginal, en el momento de la lactancia, dependiendo además de lo que nos ha transmitido nuestra madre, dependiendo además de los primeros contactos de la piel con las personas que nos acogen, que nos abrazan. Y en la época adulta, pues aparte de toda esta carga que podamos llevar con el tiempo, ¿no? Y de esta carga genética, pues son muy importantes los hábitos dietéticos, muy importante la salud y muy importante el estado psicológico. Y luego incidiremos un poco más, y para mí eso es una de las cosas que tiene mucha relación con la sexualidad también, porque realmente yo creo que la mayoría de personas hemos oído hablar del eje intestino cerebral, que ya concretaremos o ampliaremos un poco a lo largo de esta exposición, pero sí que todos sabemos que el estado psicológico, que cuando tenemos un malestar, que cuando nos sentimos muy angustiados o tenemos un trauma emocional, nuestro sistema digestivo se resiente. Aparte, evidentemente, de cómo nos podamos encontrar con esa sensación de ansiedad o un estado o un síndrome depresivo, ¿no? Y después en el anciano, pues lo que tiene mucha influencia en esta composición de esta microbiota, pues básicamente son las enfermedades, porque todos esos fármacos que nosotros utilizamos para control de las enfermedades crónicas o de las enfermedades agudas pueden tener una repercusión. Y es más, la aparición de algunas enfermedades también tienen una relación que aunque no esté perfectamente definida, pero sí que nos dan una idea de por dónde puede ir un poco la relación en el futuro, ¿no? Precisamente con la microbiota. Aquí tenemos un esquema que a mí me parece muy interesante y es un esquema que nos explica cómo las señales procedentes de la microbiota llegan al sistema nervioso central. Y aquí precisamente se hablan de tres elementos o de tres sistemas fundamentales, muy importantes. Uno es a través del nervio vago y otro es a través de la circulación sistémica y otro es a través del sistema inmune. A través del nervio vago es muy interesante porque realmente el nervio vago es un gran facilitador, bueno, es como el canal que comunica la información o las señales de la microbiota intestinal al sistema nervioso central, fundamentalmente activando la transcripción del GABA. Y eso se ha visto porque hay, sobre todo la mayoría de estudios y de investigaciones todavía son en animales y muchas se han hecho en ratas. Y se ha visto, por ejemplo, en estudios realmente muy bien documentados y muy bien diseñados, que en ratas en las que les ingerían el Lactobacillus ramosus, en concreto, que es una de las cepas de Lactobacillus, cuando estaba el nervio vago presente y sin ningún tipo de lesión, se producía un aumento, una transcripción del GABA y además un aumento de dopamina en estos animales. Regulando también fundamentalmente el receptor 5 de la serotonina. Mientras que en estos mismos ratones se les hacía una extirpación del nervio vago, una simpatectomía, y entonces resultaba que aunque se le administrara el Lactobacillus ramosus, realmente no se producía esta transcripción del GABA, ni se producía esta liberación y esta producción de estos neurotransmisores de los que estamos hablando.
respuesta. Por lo tanto, el nervio vago, como ya sabemos, es muy importante y después ya veremos algunos estudios como hacen una referencia más exhaustiva del funcionamiento realmente del protagonismo del nervio vago en la regulación en la regulación entre la microbiota y el sistema nervioso central. Luego tendríamos la circulación sistémica, que tiene que ver, que va a través de todo lo que serían las células neuroendocrinas que están a nivel intestinal y que enviarían señales y podrían tener una influencia directa en el eje hipotálamo, hipofisario y gonadal. Esto es súper interesante por el tema de las hormonas. Todos y todas sabemos la importancia que tienen en la producción de hormonas sexuales y cómo las hormonas sexuales son elementos importantes cuando hablamos de sexualidad, tanto masculina como femenina, y cómo su deprivación, pues evidentemente tiene unos efectos determinados a nivel de la función y de la respuesta. Y el otro sistema por el que el sistema nervioso central recibe las señales procedentes de la microbiota sería el sistema inmune. Sería a través de los poliliposacáridos que estimularían los macrófagos, los neutrófagos y algunas células dendríticas y podrían atravesar la barrera hematoencefálica. De aquí vienen algunos estudios muy interesantes sobre Alzheimer y sobre algunas enfermedades como las enfermedades del espectro autista. Como les digo, se han descubierto desviaciones del microbioma intestinal humano normal en una variedad de enfermedades y afecciones que incluyen enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer de colon rectal, la obesidad, el síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, cáncer de mama, enfermedades autoinmunes, trastornos del espectro autista, como les he dicho, trastornos del estrés traumático y capacidad de respuesta al dolor visceral. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que solamente con administrar un determinado tipo de lactobacilos vamos a solucionar evidentemente ya todo este tipo de patologías, pero el conocimiento de cómo puede influir y cómo realmente de alguna manera controlar un factor que puede estar de manera muy presente y teniendo una influencia clara fundamentalmente como factor precipitante o mantenedor de este tipo de problemas, yo creo que es un elemento clave que es donde va a estar un poco el futuro de todos estos tratamientos que podamos utilizar en algún momento, que pueden ser pues ya a nivel más clínico el tema de los probióticos. La microbiota intestinal es uno de los nichos ecológicos más conocidos y más estudiados de estos microorganismos, ¿no? Y hay una evidencia de estudios cada vez más amplios sobre la influencia de la microbiota intestinal en la fisiología y psicología. Y aún no comprendemos completamente los mecanismos utilizados por la microbiota intestinal para afectar al cerebro y el comportamiento, pero sí que hay indicios claros realmente de que esto es así. Y cuando antes hemos hablado de la transcripción del GABA o de la liberación o alteración de la dopamina y de otros neurotransmisores, sabemos la importancia que tiene esos neurotransmisores a nivel del comportamiento. Y se sugiere, cada vez hay más evidencia de la existencia de un eje intestino-cerebro mediante el cual el microbioma intestinal podría modular el sistema nervioso central y o viceversa. Esto es súper interesante porque sabemos que la manipulación de la composición microbiana del tracto gastrointestinal modula las concentraciones plasmáticas de triptófano, como hemos dicho, un aminoácido precursor de la serotonina y que es un neurotransmisor clave en el sistema nervioso entérico a nivel central. Y directamente ya a través de mecanismos aún desconocidos, la microbiota intestinal ejerce, como hemos dicho antes, un control en el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Esto es diferente, este estudio es diferente al que les he presentado inicialmente, pero los dos estudios son dos estudios realmente serios, bien contrastados, que llegan a las mismas conclusiones. Como
les digo, aquí tienen otro estudio también muy interesante del 2019, donde nos explica pues, lo que estamos hablando, el eje intestino cerebral, y nos dice que las vías de comunicación entre el microbioma intestinal y el cerebro incluyen la estimulación del nervio vagal. Como hemos dicho, el nervio vago es muy importante en toda esta comunicación entre microbiota y cerebro. Y el cerebro y además de la interacción con los ácidos grasos de cadena corta y elementos inmunorreguladores del metabolismo del triptófano. Además se sabe que ciertos microbios producen y secretan neurotransmisores humanos, que esto es una de las cosas que hablábamos, ¿no? Que a veces no solamente son a través de señales indirectas, sino que incluso son muchas veces produciendo sustancias y neurotransmisores que tienen una acción clara y directa porque son neurotransmisores humanos. Trabajos recientes implican el microbioma en una variedad de procesos psicológicos y trastornos neuropsiquiátricos. Entre ellos incluye en trastornos del ánimo y de la ansiedad, trastornos del neurodesarrollo, trastornos del espectro autista, esquizofrenia e incluso trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Además, es probable que la mayoría de los medicamentos psicotrópicos que se utilizan para tratar este tipo de enfermedades también tengan un impacto en el microbioma. Fíjense lo interesante que es todo esto. Y ya digo, no es un tema de que pensemos que el microbioma es totalmente la panacea y nos va a ayudar a resolver o a curar todo este tipo de enfermedades, pero eso sí que son muy elementos que nos pueden ayudar mucho tanto al conocimiento como al control de este tipo de enfermedades que hoy por hoy siguen siendo lagunas de desconocimiento. También han comenzado a surgir estudios que identifican las redes neuronales específicas que están involucradas en la señalización vagal intestino-cerebro y cómo influye esto en el comportamiento humano. Se ha demostrado que cepas bacterianas específicas utilizan la señalización del nervio vago para comunicarse con el cerebro y pueden alterar el comportamiento. Es lo que estamos diciendo y es lo que yo les explicaba fundamentalmente de los estudios del Lactobacillus ramosus. El núcleo paraventricular del hipotálamo es un centro importante para las señales de retransmisión que emanan del nervio vago. Y sus proyecciones a la hipófisis y al área tegmental ventral proporcionan los medios para influir directamente en lo que estábamos hablando, el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal y el sistema dopaminérgico, así como el mesolímbico, lo que permite que el nervio vago interactúe con las respuestas de estrés y los circuitos de recompensa. Hay muy pocos estudios que relacionan directamente, aparte de la disfunción eréctil y algunos estudios sobre cuando hay alteraciones importantes de inflamación, de enfermedad inflamatoria intestinal con disfunciones sexuales específicas. Pero fíjense ustedes, si realmente todo esto que estamos hablando, que está... yo creo que ya no tiene ninguna duda. Faltan estudios para buscar y concretar mucho más con la precisión, ¿no?, de cómo funcionan exactamente estas vías, cuáles son todos los elementos que intervienen, pero si esto es así, que en principio ya tenemos bastante evidencia, ¿cómo pueden influir todo el tema de la alteración de la microbiota, sobre todo intestinal, en el tema de las respuestas al estrés y en el tema de los circuitos de recompensa que tienen que ver con el placer? Por eso digo que me parece un tema absolutamente tan novedoso y tan interesante, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Por todo lo que la curiosidad que nos despierta. Cuando hablamos de microbioma y sexualidad, estamos, según lo que nos dice hasta ahora la bibliografía científica, la evidencia científica es que hay toda una serie de enfermedades relacionadas directamente con las disbiosis. Y estas enfermedades son, por ejemplo, desde el punto de vista de las enfermedades metabólicas, la obesidad, la diabetes mellitus y el síndrome metabólico. Y sabemos perfectamente cómo estas tres enfermedades, estos tres síndromes, influyen muchísimo en todo lo que es el trastorno de la excitación sexual, tanto masculino como femenino, tanto en la disfunción eréctil como el trastorno de la excitación sexual en el caso de la mujer. También el sistema inmunitario, la artritis reumatoide y todas las enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico o
la enfermedad de Sjögren, con todo lo que significa y todas las repercusiones que tienen a nivel de piel, de mucosa, aparte de todas las alteraciones, evidentemente, de dolor y de cuadros clínicos realmente floridos, ¿no? Y sobre todo, cuando entramos en la idea o entramos en enfermedades crónicas, ¿no? Y todos y todas sabemos cómo las enfermedades crónicas y la percepción de mala salud nos va a influir de una manera muy importante en nuestra vivencia de nuestra sexualidad, tanto en cuanto a poder realizar actividad sexual solo o compartido, ¿no? Y cómo nos interfiere pues esa percepción de mala salud en el estado de ánimo y en las pocas ganas de tener o de realizar actividad sexual. Luego las enfermedades digestivas, y aquí tenemos, estas quizás sean las más conocidas, sabemos cómo influye el síndrome de colon irritable, la colitis y la gastritis crónica en la sexualidad y sobre todo muchas veces los fármacos derivados de estas, ¿no? Como en el caso de las gastritis crónicas y los fármacos que utilizamos. También a nivel hormonal hay una relación, parece ser encontrada entre el síndrome de ovarios poliquísticos y el hipotiroidismo. Y también en las enfermedades psicológicas y psiquiátricas, como hemos dicho, sobre todo en la ansiedad y la depresión. Aquí tenemos un estudio muy interesante de Romano y Granata, muy nuevo, del 2022, donde nos habla cómo los trastornos gastrointestinales producen directamente disfunción sexual. Y ellos, y además quizás es uno de los pocos estudios donde realmente hablan, ¿no?, de disfunciones sexuales, no tanto de las infecciones de transmisión sexual o de la infertilidad, sino de disfunciones sexuales. Y te dicen que los trastornos gastrointestinales provocan, entre otras cosas, fatiga, ansiedad o depresión y alteran la autoestima precisamente por esa percepción de mala salud, ¿no? Y que además influye muchísimo también en las relaciones sociales, en cuando sales, dónde sales, qué comes, qué no comes, cómo te sientes de bien o cómo te sientes de mal, ¿no? También alteración de los mecanismos endocrinos necesarios para el normal funcionamiento sexual. Hemos estado hablando del tema de la producción de no solamente de neurotransmisores, sino de las propias hormonas. Estamos hablando del eje hipotálamo gonadal suprarrenal y ovárico también en este caso, o testicular o genital en el caso masculino, ¿no? También las condiciones proinflamatorias crónicas, precisamente que caracterizan a estos trastornos gastrointestinales, pueden causar disfunción endotelial y respuestas vasculares anormales. Y como decía antes, todos los fármacos derivados del tratamiento de este tipo de enfermedades, como son los antagonistas de los receptores de histamina H2, que se han asociado y es plenamente conocido cómo se asocian a alteraciones de la función sexual, como disminución de la libido y dificultad para lograr la erección. Pues bien, este estudio plantea que las enfermedades gastrointestinales pueden producir o pueden provocar una mayor dificultad tanto en hombres como en mujeres para alcanzar el orgasmo y tener mayor facilidad para tener relaciones sexuales dolorosas. También, como hemos dicho anteriormente, los medicamentos que se utilizan pueden producir una disminución en el deseo sexual, aparte de un posible hipogonadismo y disfunción sexual en pacientes con enfermedad celíaca. Y en el caso del síndrome del colon irritable y del intestino irritable, hay una relación directa con la disfunción eréctil y dispareunia tanto masculina como femenina. Por lo tanto, también en este estudio, una de las conclusiones que a mí me parece muy interesante y es que te plantea que las mujeres tienen una mayor prevalencia de trastornos de la función sexual en comparación con los hombres, con una disminución del deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo, la satisfacción y un aumento de dolor durante las relaciones sexuales. Y si nos paramos un poquito a pensar, pues tampoco es tan extraño encontrar estas conclusiones, ¿no? Porque sabemos que hay muchas enfermedades que tienen una relación directa con el sexo y que hay enfermedades mucho más prevalentes en mujeres que en hombres, ¿no? Y muchas de ellas tienen que ver no solamente a nivel del sistema digestivo, sino a nivel, por ejemplo, a nivel mental, ¿no? El tema
de la ansiedad o la depresión. Podemos hablar de otros factores, evidentemente, socioculturales, educacionales, que van a intervenir, pero esa diferencia sexual se ve aquí, ellos, Romano y Granata, han visto claro que en la muestra que utilizaban las mujeres, a igualdad teórica de enfermedad, tenían un mayor porcentaje de disfunciones sexuales y de percepción de insatisfacción sexual. Aquí, en el caso de la enfermedad inflamatoria crónica intestinal, plantean ellos, ya les digo que este estudio es muy interesante, plantean cómo es la enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedades crónicas de tipo intestinal, pues van a alterar y van a producir una serie de alteraciones a nivel de factores endocrinos, a nivel de factores psicológicos, como hemos dicho, y aumentan la permeabilidad intestinal, provocando una alteración de la respuesta neuroinmunológica. Y que ese es uno de los factores que origina la disfunción eréctil, el trastorno de la excitación, el bajo deseo y, en general, la insatisfacción sexual. El microbioma, por lo tanto, puede regular de manera positiva o negativa los niveles hormonales sexuales, según sea la fisiología del huésped, las cepas bacterianas y los otros factores que hemos ido hablando a lo largo de esta exposición. La disfunción eréctil está asociada con la diversidad microbiana intestinal en los hombres. Esto es interesante porque se ha visto que normalmente a mayor diversidad y mayor variabilidad de determinadas cepas, es más probable, es decir, que pueda haber problemas de disfunción eréctil. Pero insisto, no de una manera lineal, sino evidentemente con otros factores de riesgo, ¿no? Pero sí que se ha visto que en hombres con disfunción eréctil la microbiota intestinal es menos diversa que la de los controles sanos. Y esto es importante. No solamente es menos diversa, sino que aparecen un tipo de microbios con muchísima más número de colonias que en las personas que no padecen disfunción eréctil. La microbiota intestinal es una opción, por lo tanto, prometedora como coadyuvante para la prevención y el tratamiento de la disfunción eréctil de los hombres en el futuro. Esto me parece, es lo que hablamos, es un poco esa puerta que se nos abre. Aquí tienen ese estudio que yo les decía, donde se han empezado a explorar las diferencias sexuales en las interacciones de la microbiota intestinal y el cerebro. Y parece ser que el sexo es un factor crítico en el diagnóstico y desarrollo de una serie de trastornos de salud mental, probablemente debido a las diferencias de las hormonas sexuales y a la genética. La evidencia reciente sugiere que el sexo también puede influir en la complejidad y diversidad de los microbios que albergamos en nuestro intestino, y recíprocamente que nuestros microbios intestinales pueden influir de una manera directa o indirecta en las hormonas sexuales y en la activación central de genes. Hoy cada vez es más relevante el énfasis que se pone en el papel de la microbiota gastrointestinal en el mantenimiento de la salud mental y su papel en la patogénesis de la enfermedad. Esta revisión plantea que los mecanismos por los cuales se cree que la microbiota intestinal tiene beneficios positivos para la salud a lo largo de este eje, y que pueden ser modulados por aspectos específicos del sexo en diversos trastornos relacionados con la salud mental. Aquí les explicaba un poco la diferencia, ¿no? Que podría ser que no como único factor, pero que la microbiota podría tener una relación con la mayor prevalencia de determinadas enfermedades según el sexo, junto con otros factores, evidentemente, de tipo genético y fundamentalmente de tipo también hormonal. Cuando hablamos de microbioma y ginecología y buscamos los estudios, vemos que se relaciona con dolor y molestias, y que tiene una relación con la enfermedad inflamatoria pélvica, con la vulvodynia y las vulvovaginitis.
La microbiota intestinal puede modular el funcionamiento del sistema nervioso, incluido las vías de señalización del dolor. Esto es muy importante porque sí que tenemos patologías en las que puede haber un dolor importante, un dolor de tipo más eléctrico, como puede ser la vulvodinia, y sí que se sabe que la microbiota intestinal y los componentes críticos del intestino podrían influir en estos umbrales del dolor. Como les decía antes, mi interés por estos temas surgió ya hace mucho tiempo, precisamente viendo las vulvovaginitis y las vulvodinias de mis pacientes, cuando en el campo de la ginecología, y cómo la presencia, ya se intuía que la presencia de determinados microbios, cuando el número de colonias superaba un poco lo que se consideraba de manera normal y por lo tanto desestabilizaba el resto del ecosistema, podía tener problemas a nivel de mayor riesgo o vulnerabilidad para infecciones de transmisión sexual y algunos casos incluso problemas a nivel de infertilidad. Ahora hablamos un poquito más del tema. En este estudio, que también es muy interesante, demostró que las frecuencias relativas, es un estudio sobre el tema de la vulvodinia y los controles, y se vio que las frecuencias relativas de los géneros dominantes son diferentes en la vulvodinia y los controles, a pesar que el microbioma bacteriano prácticamente era igual, pero la cantidad de colonias de cada uno de los tipos era diferente, y que eso pues era un elemento a destacar, y había una diferencia significativa entre las personas entre los controles y las personas con vulvodinia. Ustedes saben que la vulvodinia es una patología que también es multifactorial, que produce muchísimo malestar en las mujeres que lo padecen, que se asocia directamente con dolor, no solamente a nivel del coito, sino incluso de la estimulación a nivel de la vulva o del clítoris, no solamente por la estimulación, a veces de una manera espontánea, y que causa muchísimo desconfort, y que es una de las cosas que producen muchísimo malestar, evitación de las relaciones sexuales y generan cuadros ansiosos y depresivos. Y realmente los resultados, el tratamiento es integral, desde la perspectiva biopsicosocial, pero a veces los resultados pues no acaban de ser del todo lo exitosos que se esperaran o que se pretendieran. También, igual que en el caso de la mujer, se relaciona la microbiota con el dolor, con la vulvodinia, vulvovaginitis o la enfermedad inflamatoria pélvica. Ocurre lo mismo en el caso de los varones. Y en el caso de los varones se asocia con dolor crónico o prostatitis crónicas. Es muy interesante porque muchas veces las prostatitis crónicas antiguas o hace años se asociaban mucho a las personas mayores, pero estamos viendo en la clínica cada vez gente más joven con prostatitis, que son cuadros dolorosos difíciles de tratar y de hacer, bueno, pues, y de solucionar. Podría ser interesante esta nueva vía que nos abren aquí, y nos dicen que también se observan diferencias en el microbioma en personas con prostatitis y dolor pélvico crónico. Fundamentalmente clasificaciones diferentes y variables diferentes fenotípicas, y que en un momento determinado esto nos podría ayudar a hacer un tratamiento muchísimo más individualizado y más pormenorizado de la persona, o en este caso del hombre que padezca este tipo de patología. Microbioma y salud sexual. Este es el otro estudio también muy reciente del 22, donde habla claramente y han evaluado el microbioma con diferentes patologías, ¿no?, o problemas relacionados con la sexualidad y la reproducción. Y también es muy interesante saber claro, cuando hablamos de microbioma genital, parece que todos los genitales tengan el mismo microbioma, tanto en el hombre como en la mujer, y es totalmente diferente. En el caso femenino no es lo mismo el microbioma que podemos encontrar en la vulva que el microbioma que podemos encontrar en la vagina. Y en el caso de los hombres tampoco es lo mismo el microbioma seminal que el testicular o el uretral.
También es importante, además, dentro de esta biodiversidad, pues esas prácticas sexuales que tenemos y esa posible combinación múltiple también a través de diferentes prácticas sexuales y la comunicación boca-genital, ¿no? Todo esto es muy interesante porque cada vez, como ustedes saben, tenemos más problemas de infertilidad masculina. Cada vez tenemos espermiogramas más patológicos. Y aparte de que evidentemente una de las razones es el aumento de edad de cara a la búsqueda de embarazo, pero también la calidad espermática y también la reserva ovárica, en el caso femenino, están realmente, no son las que aparentemente podríamos esperar, ¿no? Y todo eso, pues, parece ser que pueda tener una relación también con el microbioma. De hecho, las alteraciones específicas del microbioma vaginal se han asociado con tasas reducidas de embarazo después de fecundaciones in vitro, aunque queda todavía por establecer si existe una relación causal. Pero también, cuando hablábamos antes de la Gardnerella y de la vaginosis bacteriana, que precisamente la Gardnerella es la causante de ella, pues también se relaciona con infertilidad no idiopática. Además de el riesgo y el aumento de riesgo de esta disbiosis o de esta alteración de la microbiota del microbioma vaginal o genital con la mayor vulnerabilidad y riesgo de infecciones de transmisión sexual, como es el de clamidia, tricomonas y gonococo. Y incluso hay un estudio muy interesante que además yo recuerdo que cuando presenté esta comunicación, esta ponencia en el Congreso de Clases, la doctora Silvina Valente lo comentó, y es cierto, y es que hay una relación cada vez más directa entre la progresión de lesiones premalignas relacionadas con el papiloma virus humano y su progresión a cáncer de cuello uterino y precisamente la composición de la microbiota vaginal. Se sabe que precisamente un microbioma vaginal adecuado modula la respuesta inmune inflamatoria, y que cuando hay una disbiosis, esta respuesta inmune se puede alterar y puede favorecer precisamente la progresión de lesiones premalignas a lesiones malignas como en el cáncer de cérvix. Y esto es súper interesante porque durante algún tiempo yo creo que se le ha minusvalorado mucho a algún tipo de alteraciones de la microbiota vaginal, diciendo que si no daba sintomatología pues no era necesario tratarlas, y ahora con la evidencia científica nos dicen lo contrario, porque es verdad que muchas veces hemos visto en citologías la aparición de Gardnerellas y la aparición de otro tipo de gérmenes que no tenían por qué estar representados, y como no había sintomatología, pues no hemos dado tratamiento, y ahora se empieza a ver de una manera mucho más contundente el efecto que puede tener el hecho de no tratar estas cosas, sobre todo en personas que puedan tener además otro tipo de comorbilidades, como por ejemplo un HPV, una infección por papilomavirus humano. Y yo, como ideas claves, ya les digo, certezas de cómo va a influir, no las tenemos, pero yo creo que tenemos caminos, es decir, como bastante claros de por dónde van las cosas. Lo que está muy claro y lo que sí que hay una evidencia es la importancia del nervio vago, la relación de la microbiota en la producción de esteroides y de hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, la intervención de la microbiota precisamente en esa transcripción de los GABA, la influencia a nivel del sistema de la inmunidad a través de esas citoquinas y la elaboración y la ayuda a la producción de granulocitos, por ejemplo. Todas estas cosas sí que están documentadas. Es verdad que hay muchos más estudios en animales y muchos menos en humanos, pero sí que todo esto yo creo que es como todo. Ahora que se empiezan a abrir estas vías de investigación realmente serias, yo no creo que tardemos demasiado tiempo
en tener unas evidencias muchísimo más claras y yo estoy convencida que el estudio de la microbiota y el aporte cuando haya una disbiosis de algún tipo de productos que nos pueda ayudar a regular y modular esa microbiota de cada uno de nosotros, nos puede ayudar, puede ser un elemento, un factor positivo de cara a la prevención y al mantenimiento de la salud. Yo creo que en eso pocas dudas hay ya. Para acabar, simplemente decir que la interacción entre el cuerpo humano y nuestros microbiomas es compleja y nuestra comprensión de estas relaciones continúa evolucionando rápidamente. Hay importantes preguntas abiertas sobre el papel del microbioma en otras afecciones de salud sexual masculina y femenina, incluida la enfermedad de PMI, la disfunción eyaculatoria, la dispareunia, el dolor del pene y todo ese subconjunto de prostatitis que muchas veces no encontramos cuál es la causa. Solo estamos comenzando a comprender los medios por los cuales opera el eje microbiota-intestino-cerebro. El uso de probióticos para regular la microbiota humana es otro método que puede servir para mejorar la capacidad sexual, pero necesitamos seguir estudiando. Yo creo que lo que no podemos hacer es empezar a dar probióticos sin sentido, sin saber qué es lo que estamos dando. Es decir, es muy importante, sí que hay estudios de Ramosus, hay estudios en mujeres de Crispatus, hay estudios de lactobacillus concretos que nos pueden ayudar, pero de momento a mí sí que hay una cosa que me preocupa de entrada, y eso lo digo como clínica, y es que sé que en un momento determinado, dentro de un tiempo seguramente los probióticos acabarán siendo o teniendo rango de medicamento. Igual que otras veces ha pasado con otros. Yo creo que, pero en cambio ahora los probióticos se están dando de una manera como muy alegre, no sé si esa es la palabra, pero se está dando de una manera sin saber muy bien lo que estamos haciendo y sin entender que no estamos dando, que esos probióticos, esos microbios, esos gérmenes que estamos incorporando forman parte de nuestra microbiota y de nuestro microbioma. Es decir, que no solamente están ocupando un nicho, sino que además están interaccionando con nosotros, con nuestro metabolismo, con nuestros procesos y con nuestro genoma. Entonces pueden ser unos elementos clarísimos que yo creo que nos van a ayudar muchísimo, pero fundamentalmente como personas científicas que somos, mucho sentido común, mucho saber lo que estamos haciendo, porque realmente hay acciones que no son inocuas, y el hecho de tener esa ignorancia y de no saber hacia dónde vamos, pues a veces podemos producir más perjuicio que beneficio. Yo con esto en principio acabo, y ya lo último es invitarles al congreso que les esperamos en Huelva el 5 y el 6 de mayo del próximo año, del 2023. Y yo por mi parte esperando si hay preguntas, debate, coloquio, lo que ustedes quieran. Qué grande, Paqui, la verdad que espectacular. La verdad que un montón de preguntas han llegado, de comentarios, de felicitaciones por la exposición, pero yo he tratado de enumerar un poco lo que me ha llegado. Y una primera pregunta que se repitió 2 veces en 2 participantes distintos era ¿cómo influye considerar la microbiota en las disfunciones sexuales? ¿Cómo influye? Pues mira, en la disfunción eréctil está clarísimo, porque lo que sí que influye es directamente a nivel del endotelio, de la permeabilidad intestinal. Y influye a nivel de eso, del endotelio y de la permeabilidad intestinal, y además influye a nivel de la producción hormonal a través del eje hipotálamo hipofisario gonadal. Y ahí sí que ya os digo que lo que más he estudiado son las enfermedades gastrointestinales, todo lo que es la inflamación intestinal crónica, y ahí se ha visto clarísimamente qué es lo que explicaba yo del estudio de Romano, donde hay una relación directa entre las personas que tienen este tipo de enfermedades crónicas, disfunción eréctil, problemas de excitación, insatisfacción e incluso problemas de anorgasmia. Y tiene que ver con eso, con esa mezcla y también, claro, es lo que no está tan relacionado es con el tema de los neurotransmisores a nivel de disfunción eréctil, por ejemplo, o de otros trastornos, que ahí yo creo que eso es lo que nos toca también a nosotros, como profesionales de la sexología, porque claro, estamos hablando de quizás los sexólogos clínicos seamos las personas que más claro tengamos a nivel integrador cómo funcionan las cosas a nivel de la función sexual.
cómo está integrado toda la parte cerebral, cómo está integrado toda la parte genital, cómo están integrados todos los diferentes sistemas. Entonces, somos nosotros, claro, aquí habla de permeabilidad intestinal, habla de producción a nivel de hormonas, pero nosotros podemos hablar bien, pero también hay una alteración, puede haber una disminución de la transcripción del GABA, puede haber una disminución de dopamina, puede haber una alteración de la serotonina, indirecta o directamente, y sabemos cómo eso actúa a nivel, por ejemplo, del deseo, o por ejemplo, del trastorno de la excitación también, o del orgasmo, o simplemente del placer. Entonces, es ahí donde nos va a tocar, yo creo, a nosotros que tenemos esa visión, bueno, que nos dedicamos a la sexualidad, a la sexología, es la que yo creo que nos va a tocar a nosotros empezar a investigar por ahí. Qué notable, qué notable. Otra persona pregunta, ¿cómo se debería estudiar entonces el microbioma? Claro, es que eso es complejo porque estamos empezando y a nivel de laboratorios clínicos no está al uso. Es decir, sí que es cierto que hay laboratorios que cada vez más hacen tipaje del microbioma. Es así y de hecho, sobre todo, hay muchas personas con problemas gastrointestinales que después de hacerles, bueno, después de haberle diagnosticado el Helicobacter pylori y de muchísimas más cosas, siguen teniendo muchas molestias, les hacen cultivos específicos de heces y empiezan a tipificar todo lo que es el microbioma y la microbiota intestinal. Pero son estudios que no están todavía. Bueno, puedes hacerlos y de hecho hay hospitales que también, Silvina me explicaba que ellos, por ejemplo, en las mujeres con problemas de cervix y a nivel de cáncer de cervix sí que habían hecho un estudio de tipaje de la microbiota, por ejemplo, ¿no? En este caso vaginal. Yo creo que cada vez hay más y de hecho hay mucha gente que ya empieza a entenderlo y gente que empieza, porque todo esto del eje intestino-cerebro hace ya mucho tiempo que se habla. Mucho tiempo. Lo que pasa es que parecía que no formaba parte de nosotros, ¿no? Que estaba por ahí hasta que realmente yo creo que en el momento en que la mayoría de profesionales sanitarios empiezan a tener una visión más integral, entonces es cuando se empiezan a relacionar las cosas. Si cada uno se queda en su parcela es muy difícil. Un digestivo que solamente ha hecho digestivo y que se dedica exclusivamente, pues no tiene ni idea de sexualidad y no se le ocurre pensar si eso puede tener algún tipo de relación o no, ¿no? Pero yo creo que al final cada vez saldrán más test, darán más facilidad para que los laboratorios podamos investigar y ver los tipajes. Y a partir de ahí, entendiendo lo que es la biodiversidad, porque es cierto, se han hecho estudios sobre todo en microbiota vaginal femenina, viendo que además hay muchas diferencias según en mujeres africanas, que mujeres asiáticas, que mujeres occidentales. Es cierto, ¿no? Pero una vez tengamos, pero eso es como en todo, ¿no? Una vez tengamos más o menos clarificado un cierto patrón, sí que podemos ver si hay muchas diferencias o no. Perfecto, Paqui, clarísimo. Otra pregunta dice, ¿el uso irresponsable de antibióticos puede afectar el microsoma vaginal? Claro, es que ahí viene el tema. Es que cuando hemos hablado mucho de los antibióticos y se ha hablado por activa y por pasiva de que no podemos abusar, de que estamos creando resistencias, de que cada vez va a haber bacterias más resistentes, ese es un problema muy grave. Pero el otro problema que pocas veces pensamos es cómo nos afecta a nosotros cuando nos tomamos un antibiótico. Y cómo además esos antibióticos de amplio espectro normalmente nos producen una disbiosis y nos alteran. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Solo tenemos que pensar cómo nos sentimos después de tomar antibióticos. Si es algo puntual, pues es algo puntual. Pero un poco, si tenemos la idea de que eso nos puede producir una alteración, también intentar de alguna manera compensar, ¿no? O estar un poco pendientes de cómo eso nos puede afectar, porque es cierto, estamos utilizando muchísimos antibióticos de amplio espectro y afectan directamente. Perfecto, increíble. Paqui también pregunta, por ejemplo, a Analía Vergara desde Rosario, Argentina. Dice, brillante la exposición, felicitaciones. ¿Cómo se puede mejorar la microbiota? Pues mira, yo creo que el tema de la alimentación es fundamental. Es que, como siempre, vamos siempre a lo mismo. Alimentación, salud mental, disminuir el estrés. Fíjate cómo además el estrés está ahí metido también. Es que, fijaos, solo tenemos que pensar.
los 2 últimos años que llevamos de estrés mundial, o no, bueno, llevamos muchos más, pero cómo nos ha podido influir todo eso en nuestro organismo y en nuestra salud, ¿no? O en nuestra disfuncionalidad, ¿no? Claro, yo creo que ahora se me ha ido lo que me habías preguntado, perdona, estaba yo ¿Cómo disertando y se se me... podía mejorar? ¿Cómo ¿Cómo se mejorar la podía mejorar? microbiota? Pues mira, yo creo que fundamentalmente la alimentación. La alimentación es fundamental. Una alimentación equilibrada y sana nos va a ayudar muchísimo. Después, lo típico, todo lo que son estilos de vida saludables, ejercicio físico, ocio, intentar desconectar esa franja de desconexión, dejar control el estrés. El estrés tiene que ser un estrés agudo en un momento determinado, pero no un estrés crónico. Entonces eso hay que intentar controlarlo. Y sobre todo, y en momentos en los que veamos que tenemos un estado en el que podemos tener que tomar antibióticos o podemos estar, pues tener un poco de precaución y si nos conocemos un poco, pues a lo mejor sí que hay que ayudarnos un poco con el tema de los probióticos. Yo no me atrevería, pero yo creo que un estudio muy interesante sería hacer seriamente en humanos el estudio sobre la ingesta, lo mismo que se ha hecho en ratas, la ingesta de sobre todo algunos lactobacilos como el Ramosus y la influencia que pueda tener en la ansiedad o en los estados depresivos. No estoy hablando evidentemente no estoy en contra de los fármacos antidepresivos ni los ansiolíticos, no tiene nada que ver, pero hacer un estudio sería muy interesante, porque fíjate, el otro día, fui a la farmacia, estaba con este tema y vi que en la farmacia hay un apartado que es algo como de naturopatía, ¿no? O de cosas más naturales y ponía control de la ansiedad, Ramosus. Y pensé, ¿quién ha hecho esto? Claro, es decir, pero no hay estudios. Es decir, hay estudios en ratas y me parece muy bien, pero claro, tú imagínate, puede ser una buena ayuda, pero se necesitan estudios. Clarísimo, clarísimo. ¿Te acordás, Paqui, que en la reunión nuestra en Valencia hicimos también como gran novedad del trabajo de la academia este año la producción del boletín, donde se presentaban diferentes, que está coordinado por Mauricio Delgado de Colombia. Y Mauricio hace un aporte y para que comentes, y nos pone, Mauricio, que lo saludamos desde acá, pone microbioma urogenital en la infección urinaria recurrente, posmenopausia y relación con los estrógenos. Claro, es que es exactamente. Fíjate, Mauricio, que eso es cierto. ¿Cuántas veces estás tratando infecciones de orina y dices que no, que la única manera de curarla, sobre todo, es dar estrógenos, añadir estrógenos. Ya puedes dar antibióticos en el momento, ya puedes dar arándanos y manosa, pero si no ayudas con los estrógenos, no acaban de funcionar. Efectivamente, fíjate, eso es una evidencia indirecta de lo que estamos hablando. Bueno, sería directa si tuviéramos ensayos clínicos que nos lo aseguraran, ¿no? Pero esa es una evidencia, efectivamente. Perfecto. Otro comentario y una pregunta. También felicitaciones, agradeciéndote la exposición, Paqui, y pone, ¿esto constituye una esperanza para pacientes con enfermedad de Peyronie o portadores Sí, de prostatitis crónica? sí, parece ser que sí. Parece ser que sí. Sobre todo porque puede ayudar a mejorar resultados y a entender más todo lo que es la fisiopatología de la enfermedad. Y entonces yo estoy convencida de que sí, pero no solamente en eso, en el Peyronie, en las prostatitis crónicas, el dolor, fíjate que el dolor pélvico crónico de la mujer está mucho más estudiado y aún así es como un cajón desastre muchas veces muy difícil de tratar. Pero en el caso del hombre es todavía más desconocido. Y hay realmente, es decir, muchos pacientes que presentan ese dolor crónico que les afecta muchísimo, que además están buscando ayuda y no acaban de encontrar. Yo creo que ahí es un elemento que puede ayudar mucho al abordaje terapéutico de este tipo de pacientes, claro que sí. Pero igual que otro tipo, fíjate, estábamos hablando antes del espectro autista, estábamos hablando del Alzheimer, estábamos hablando incluso de la esquizofrenia. Es decir, son cosas realmente interesantes, muy interesantes. Siempre he dicho, no como único, no algo lineal de causa y efecto porque no somos lineales en absoluto, sino que somos integrales, pero entender, ¿no? Y entender, ya te digo, entender sobre todo eso, humildad, que no me salía la palabra al principio, ser humildes en el sentido de que somos
pues un superorganismo, pero que nosotros somos, ellos son 10 veces más que nosotros. Qué notable, qué notable. Humildad, Paqui, entonces. Humildad. La verdad que muchas gracias, Paqui. Hemos cumplido con los tiempos. Brillante, como siempre, la exposición. Y esto es algo para seguir, ¿no? Para seguir, para empezar. Faltan estudios, para seguir investigando. Y son luces para los tratamientos de los que nos dedicamos a sexología médica, para estudios y para tratamientos, y luces para el abordaje, ¿no? Sobre todo la visión de la sexología mucho más integradora y mucho más holística, en cuanto a que no es solo el alivio sintomático, sino que pasa por otro lado, el camino correcto. Efectivamente, efectivamente. Paqui, muchísimas gracias por tu tiempo, por la exposición, por la generosidad, como decía yo al principio, en tus conocimientos. Recordarles a todos y todas que esto va a quedar colgado en la página web de la Academia Internacional de Sexología Médica, va a estar colgado en las redes y va a estar también transformado en podcast para poder escuchar en Spotify y poder compartir con alumnos, con colegas o con el público que quiera escucharlo, este webinar que ha sido brillante, como siempre. Paqui, muchas gracias por todo. Gracias, Santiago. Un abrazo y felices fiestas. Feliz Navidad. Perfecto. Muchas felicidades para todos en el lugar del mundo donde estemos y nos vemos en la próxima. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Chao.